Vous écoutez le programme La vie en abondance. Sie sind mit dem Programm Hören, Leben in Fülle. Você está ouvindo o programa Vida Abundante. State ascoltando il programma Vita Abbondante. あなたがプログラムを聞いている豊かな人生を تستمعون إلى برنامج الحياة الوافرة. Вы слушаете программу «Жизнь с избытком». आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रचुर मात्रा में जीवन. You are listening to the program Abundant Life. Faculta to programa Afronizoi. 您正在收听的节目《丰盛的生命》。 Du lyssnar på programmet Flödande liv. Vous écoutez le programme La vie en abondance. State ascoltando il programma Vita Abbondante. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a tu hogar a través de la red social. Así que, amados internautas, bienvenidos a un programa más de este espacio cuyo fin es anunciar a nuestro Señor Jesucristo, al Dios que vino a este mundo para salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bienvenidos y muchas gracias por permitirnos entrar ahí a tu recanto, tal vez a tu alcoba, tal vez a ese rinconcito que tú ordenas para que estar ahí en la red social buscando tal vez un entretenimiento o tal vez ya has escuchado este programa y te ha gustado. Bien, estamos aquí en los estudios del cielo radiotv.com. Puedes hacer contacto del cielo radiotv.com, www, ¿verdad? Del cielo, desde la ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay. Aquí en este pequeño rinconcito de la República Uruguaya, haciendo frontera con Santa Ana do Livramento, Brasil. Nos separa solamente una calle y ya estamos en otro país. Es una frontera muy particular, ¿verdad? Este espacio que se transmite todos los miércoles de 17 a 18 es respaldado por el Centro Cristiano de Educación desde la ciudad del Plata, San José, cuyo pastor Alcides Aguilar, a quien le mandamos desde ya un gran abrazo, y a toda esa congregación y que los queremos conocer a muchos hermanos nuevos. Transmitimos entonces desde aquí, desde esta otra punta del Uruguay, desde el norte, ¿verdad? Y quiero decirte que este programa es grabado, de manera que si no puedes todos los miércoles a las 17 estar en vivo con nosotros en este momento, puedes escucharnos a través de Vida Abundante, Rivera, Uruguay. Así que la página Vida Abundante, Rivera, Uruguay. Y eres muy bienvenido, y ahí en tu nación, diferentes horarios, podrás tener la oportunidad de siempre tener la palabra de Dios en tu hogar. Bienvenidos entonces todos, bienvenido todo, un gran abrazo y gracias por tu compañía. Gracias a todos los amigos, los hermanos en la fe, al pueblo de Dios, a los siervos de Dios que nos escuchan, y muchas gracias
porque sabemos que y contamos con su oración para que el mensaje de Dios, la enseñanza de la palabra, llegue a muchos corazones. Y agradecemos a nuestro corresponsal en Las Piedras, Canelones, hermano Sergio, por su tarea de grabación. Así que, amigos, contáctate entonces con Vida Abundante, Rivera, Uruguay. Muy bienvenido. Bien, las reuniones en la iglesia que respalda el programa en San José, Ciudad de Belén, son los domingos a la hora 11 y la escuela dominical los sábados a la hora 14. Yo te voy a dar el teléfono del pastor de la iglesia, que con mucho gusto te atenderá, y su escritorio está también ahí en la iglesia, y te voy a dar el teléfono y la dirección. El teléfono es, anótalo, por si pasas por allí, por si quieres congregar, por si tienes una pregunta o quieres una oración, te doy el teléfono 234 74 532. Está ubicada la iglesia del Centro Cristiano de Educación, Ciudad del Plata, San José, por Ruta 1, kilómetro 24. A ver, te doy una ceñita para que no te pierdas, pegadito al sindicato de Isusa. Así que todos los de la zona deben conocer. Bienvenidos entonces, y ya estamos entrando a la palabra de Dios, porque esta es nuestra misión, traer la palabra de Dios a todos aquellos amigos, a todos aquellos hermanos también, porque creemos que la palabra es buena, es de bendición para todos nosotros, ¿verdad? De manera que a todos los amigos internautas, si en algo podemos ayudarle desde aquí, en especial hoy a un amigo, a un hermano de Honduras que se ha comunicado con este espacio y que, estaba muy bajo, y que, bueno, muy gustosos hermano o amigo, desearíamos si desean una aclaración, aquí estamos para servirle. Y queremos, sí, también una aclaración de tu nombre, hermano o amigo, que estás en Honduras. Bueno, el tema de hoy, voy a poner una pausa aquí, por aquí, ahí está. El tema de hoy es el bautismo en las aguas. Así que prepárate, si gustas tomar un lápiz, un papelito, una hojita, de pronto quieres anotar algo, ¿verdad? Y el tema de hoy entonces, el bautismo en las aguas, la interpretación a través de la palabra de Dios y de la sana doctrina, porque es eso. Pues sabes que no hace mucho tiempo en algunas iglesias fue tema polémico el cómo hacerse miembro, el cómo participar de Santa Cena, el bautismo y por qué su importancia. Y en alguna iglesia también tuvieron, y lo presencié, la incomodidad, muchos miembros, de ver que participaban de Santa Cena todas las personas que venían por primera vez, por segunda vez, o que aún no eran bautizados en las aguas, que no eran miembros del cuerpo de Cristo. Y esto, digo, es algo que es sumamente importante, porque por allí, por 1 Corintios capítulo 11, dice que no debemos participar de la Santa Cena indignamente. De manera que los
hermanos tan nuevitos no saben aún examinarse, no saben muchas veces cómo hacerlo. Y es necesario entonces un caminar y un enterarse y un cerciorarse de lo que estamos haciendo para que las cosas estén de acuerdo a la sana doctrina, ¿verdad? Bien, hoy es un tema muy importante, pero también importantísimo que lo analicemos a través de la palabra de Dios, el ser miembro del cuerpo de Cristo o la participación de la Santa Cena. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar del bautismo, y comenzamos por allí, por Juan el Bautista, ¿verdad? Vino este hombre de Dios que en Mateo 3:6, si gustas, en Mateo 3:6 podemos ubicar esta palabra de Dios. Mateo 3:6 dice que eran bautizados por Juan el Bautista. Mateo 3:6 eran bautizados por Juan el Bautista, por él, en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a leerlo. Y dice así. Y Juan, vamos a leer el versículo 4, porque ya sabemos que estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, sencillamente, ¿verdad? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que esto fue el bautismo también del Señor Jesús. Dice que en el versículo 13, que entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan dice que se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Jesús le respondió, y Jesús después, estamos en el versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que este fue el bautismo de nuestro Señor Jesús. Después que subió del agua, y esto es importante que lo subrayemos. ¿Por qué? Porque hay iglesias que bautizan por aspersión. Aspersión quiere decir, viene de asperjar, ¿verdad? Y sea esparcir en menudas gotas, ¿verdad? Sobre algo, o sobre la persona en este caso, ¿verdad? Pero vemos acá de que si subió del agua es porque también hubo una inmersión, porque si se buscó un río, si se buscó el Jordán, es porque se necesitaba mucha agua para cubrir a una persona. De otra manera, se habría hecho en la casa. Esto es el bautismo de Juan, ¿verdad? Menos transitar, más cómodo, pero era necesario entonces que hubiera mucha agua. Esto es muy bueno porque nos saca de la duda. ¿Y por qué tal iglesia o cual bautiza así y ustedes, los evangélicos, bautizan por inmersión?
no tengas miedo, no te vas a ahogar. Es solamente cumplir un mandamiento y tener fe en que entrando a las aguas, si te arrepientes de los pecados, vienes a tener una vida nueva. Así que Juan en el Jordán bautizó al Señor Jesús. Sabes que en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya entonces es hermoso ya dirigirnos a todo lo demás que sigue a este bautismo. Ya lo dijimos, que es por inmersión, por inmersión. Vamos a continuar entonces hablando de varios versículos que te pueden ayudar mucho y muchísimo. Las recomendaciones del apóstol, ¿verdad? En Romanos 6, capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, ¿verdad? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Así también nosotros andemos en vida nueva, después de ser bautizado. Digo, hay que tener sí una preparación, porque no podemos venir así nomás y bautizarnos, dirías tú. Bueno, es necesario tener un apoyo del siervo de Dios, del pastor, de un hermano mayor, para que te explique que después de ser bautizado en las aguas pasas a ser miembro del cuerpo de Cristo y tienes muchas bendiciones. En primer lugar, tú haces confesión de tus pecados y tienes, sí, claro que sí, que andar en vida nueva. Dios te va a dar esa fuerza, Dios te va a capacitar. Has sido obediente, has dado el primer paso, de manera que esa vida nueva en Cristo la puedes obtener, porque si haces la decisión del bautismo es porque quieres una vida nueva, es porque te has arrepentido de tus pecados, ¿verdad? Y pasamos a Juan capítulo 3, versículo 5, y ahí hay un episodio de Nicodemo, Juan capítulo 5, de Nicodemo y a ver, un momentito, de Jesús y Nicodemo, del nuevo nacimiento, porque Jesús dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y vino de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y respondió Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes que allí en San Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús, en la gran comisión a sus discípulos, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, orarán por los enfermos, echarán fuera demonios, ¿verdad? Estas son las señales después de
de toda esta comisión, pero primeramente dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Allí por Hechos, capítulo 2, versículo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no naciere, vamos a repetirlo para que del espíritu, del agua y del espíritu no pueda entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que dijo, no, el que no naciere del agua. Aquí se refiere entonces al versículo que hemos leído de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, que nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo vuelvo a repetir para que no haya dudas. En Hechos capítulo 2, versículo 41, puede ser el 37 también, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto cuando Pedro estaba proclamando el Evangelio, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué te parece? Eran otros tiempos, pero hoy hay grandes campañas y que muchos cientos o miles también se entregan al Señor. No sé si todos son bautizados, pero en esta oportunidad en que Pedro estaba proclamando y hablando la palabra de Dios, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el versículo 38 dice, arrepentíos cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fueron también bautizados con el Espíritu Santo. Y por allí, por Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Te salva a ti y me salva a mí. No quitando la inmundicia de nuestra carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amados. En Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿sabes qué dice? Id y haced discípulos. El Señor Jesús, hablándole, dice, id y haced discípulos, bautizándolos. Aquí nos habla de qué manera cada persona tiene que ir a las aguas, o de qué manera el que bautiza debe hacerlo. Dice, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles, queridos, en la palabra de Dios están los siervos de Dios, los hermanos mayores, ancianos, que realmente la tarea ardua de enseñanza tiene que haber en una iglesia, porque sin enseñanza entonces viene una doctrina errónea, o vienen a trabajar erróneamente, a participar de una cena indignamente, a tocar digo, como vasos de barro que somos, ¿verdad? Pero debemos ser consagrados, debemos purificarnos, y eso lo hace el Señor, y nosotros por la fe en Cristo alcanzamos esa gracia, ¿verdad? De tener una vida limpia, y entonces estas cosas tienen que ser enseñadas en las iglesias, porque si las personas o los miembros de la iglesia, ya miembros, te hablo de miembros porque tampoco desconozco que el pastor no puede estar en el corazón de cada persona.
en la actitud de cada persona, a no ser que lo vea con sus propios ojos o que alguien se lo comente. Sucedió tal o cual cosa con algunos hermanos que están para trabajar en la obra, sea diácono, sea diaconisa, sea evangelistas. Hubieron diaconisas que, escúchame, esto es verdad, que fea la palabra que la voy a decir, pero sucedió que se llevaban, por ejemplo, si había una reunión, se llevaban las tazas de la iglesia. Entonces eso es robo. Ajá. Hay hermanos que están en pecados y que muchos conocen y están horrendamente trabajando en la viña del Señor. ¿A quién dañan? Dañan al cuerpo de Cristo. Dañan al mismo Señor porque lo están crucificando otra vez. ¿Sí? Y el Señor por eso dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles. Qué buena esta palabra, ¿verdad? ¿Quién no le agradece a una maestra de escuela pública de que te enseñe? Vas a ser una persona de bien en la vida. Si aprendes todas esas enseñanzas. Pues bien, dentro de las iglesias debe haber enseñanza, según lo dice el Señor acá, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y sabe que lo que el Señor manda no es gravoso, no es difícil. No, para ser una buena persona es muy sencillo lo que el Señor quiere, un corazón sin dobleces. El Señor quiere a un pueblo que tenga una nueva vida, que ya deje aquella vida pasada de pecados groseros. Muchos robaban, ahora no deben robar más. Muchos mataban, ahora no deben matar más ni pensarlo. O muchos con falsos testimonios, muchos mentían, muchos engañaban, y hoy día también, mientras estemos en la carne, hay muchas personas que una mentirita no hace nada, por chiquita que sea, y yo digo, sí, hace, porque por una mentirita, que era tan sencilla, Adán, el primer hombre, cayó en desobediencia, ¿verdad? Una mentirita, no pasa nada. Puedes comer de esa fruta porque si comes serán abiertos tus ojos y vas a saber todo como Dios. El diablo es engañador desde un principio. En 1 Corintios, podemos leerlo, hermano, capítulo 12, versículos 12 y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno, bueno, pero acá está hablando, ¿sabe?, de los miembros del cuerpo, pero igual te lo voy a leer, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Toda la iglesia que ha sido obediente, que se han hecho miembros de la iglesia, son un cuerpo en Cristo. Vamos a continuar con un episodio, con otro episodio que está en Hechos, capítulo 8, versículo 35. Hechos 8:35. Si quieres seguirme con la Biblia, y fue el bautismo de un eunuco, dice, y Felipe era un siervo de Dios, ¿verdad? Y dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, mira Felipe, arrímate a aquel carro. Iba pasando un carro por allí con este eunuco con esta persona, y un ángel le avisó
a Felipe que se arrimara a aquel carro, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bueno, qué linda la palabra, que es una bendición la palabra, porque Felipe fue atento a la voz de Dios y muy prontamente se arrimó al carro. Y el pasaje de la Escritura que leía este hombre, venía leyendo la Escritura, y dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Venía leyendo eunuco la palabra de Dios. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Nunca te niegues cuando es la voz de Dios, no nos neguemos, mejor dicho, a explicar, a estar al lado del necesitado. Para eso vino el Señor Jesús y para eso tenemos su palabra. Él no vino a buscar lo que estaba salvo, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Y perdidos son todos aquellos que desconocen la palabra de Dios, los que nunca han oído, los que no han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso, enseñando y enseñando. Todos los discípulos tenían la obligación, y yo creo que hoy hay discípulos por todas las naciones. Hoy hay discípulos por todo el mundo anunciando al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que la humanidad que aún no lo conoce y que son los elegidos de Dios puedan venir al arrepentimiento de pecados y estar dentro del pueblo que un día Jesús va a venir a levantar, ¿verdad? A llevar. Y yendo por el camino llegaron anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que entonces la decisión es tuya en esta tarde. La decisión es de aquellos que oyen la palabra de Dios y aceptan a Jesús como Salvador, ¿verdad? Aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para rescatarlos de todos los pecados, rescatarlos con su sangre preciosa. Y mandó, dice, parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del lago, y acá otra vez encontramos lo que ya hemos dicho, de que este acto de bautismo, de que es importante repetirlo, que subieron del agua. Nadie sube del agua si primero no es sumergido, ¿verdad? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, dice, y el eunuco no le vio más y siguió
gozoso su camino. Había tenido un encuentro con Dios, había tenido un encuentro con una persona, con un discípulo verdadero del Señor Jesús, que le dijo lo que debería hacer, ¿verdad? Y hasta buscaron un agua allí y este hombre fue bautizado. Qué hermosa la palabra de Dios, qué bendición. El bautismo del eunuco entonces fue una bendición, porque este hombre venía buscando de Dios, venía leyendo la palabra, pero no entendía. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Hablar de Jesús, para decirte que Él es el único Salvador que existe. Es el único que hace 2000 años murió en una cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso que podamos decir gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos has hecho entender esta palabra, nos has hecho conocer. Ahora, bien, yo diría, podría decirte el significado de la palabra. Vamos ya a preparar ya, porque menos 10 tenemos un encuentro con los niños, ¿eh? ¿Qué les parece? Y si tú quisieras saber, el bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada a la comunidad. Esto podría ser un significado, ¿verdad? A la comunidad del Nuevo Pacto, no del Viejo Pacto. ¿Sabes? Como señal inicial para el miembro agregado al pueblo. Y al pueblo del Nuevo Pacto. El bautismo, dicen los eruditos, que reemplazó a la circuncisión, en Colosenses 2, 11 y 12. Entonces ahora la persona que acepta a Cristo, que se bautiza, lo hace como una confesión pública de pecado. Y Cristo lo hizo obligatorio para todos sus discípulos, y lo puedes leer allí en Mateo 28, 19. Fue un acto público, una confesión pública, ¿verdad, hermanos? Así que habemos cristianos, voy a pararlo por acá, porque ya dentro de breves, de 10 minutos ya tenemos con los niños, no te olvides. Habemos cristianos que deseamos saber, entender más y más la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a la salvación, nos han hecho la pregunta si debe ser bautizado. El Señor mismo en San Marcos, vuelvo a repetir, 16 lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. De manera que no alarguemos el tiempo para cumplir esta bendición, para poder llegar hasta el cuerpo de Cristo y ser miembro de ese cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, hubo episodios cuando el Señor estaba en la cruz. Escucha, hubo un episodio cuando el Señor estaba en la cruz con los 2 ladrones. Y muchas personas se preguntan, pero entonces yo, si no me bautizo, igual, claro, pero eso te puede responder el Señor Jesús aquel día que estés en su presencia. Yo no lo puedo responder porque no lo sé, pero este episodio fue verdadero, y el Señor estaba en la cruz con 2 ladrones, pecadores por cierto, ¿verdad?, al lado. Uno lo difamaba, el Señor le decía de todo, y el otro lo reprendió y le dijo: tú estás bien que estés ahí, pero este hombre no ha hecho nada, es justo.
Lucas 23:42. Entonces uno de los ladrones dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabes que Jesús le contestó. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, amado, escucha, no dejemos para lo último lo que ya hemos aprendido de las Escrituras. Para eso es proclamado el Evangelio, es enseñado en las iglesias a través de la red social, a través de la televisión, de la radio, de las iglesias, y por las plazas, y por la calle, y por los hogares, en las campañas. Pero en las campañas sobre todo de pronto es más evangelístico. La enseñanza tú la recibes congregándote cada día, cada domingo, cada día de enseñanza en las iglesias, ¿verdad? Para poder conducirte bien en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano somos pasibles de defectos, pero si nosotros tenemos una enseñanza de cómo conducirnos como personas de bien y como cristianos verdaderos, no falsos cristianos, vamos a hacer las cosas mejor, vamos a llevar una vida nueva. Así que hoy es tu oportunidad. Espero haberte alcanzado con claridad la palabra de Dios en cuanto al bautismo. Y como este hermano o amigo de Honduras, aquí en esta tarde, yo creo que llega a él una aclaración también, ya nos ha agradecido porque ya le contestamos personalmente que sí, que aquel hombre fue salvo, pero nosotros no debemos, ya que hemos oído el Evangelio, ya que estamos caminando en el camino angosto, en el camino de Dios, no dejemos para lo último algo tan importante: el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el Señor. Entonces, no dejemos para lo último. Y en cuanto a casos particulares, solo cabe al Señor tratar con la persona. ¿Cuántas personas están al borde de su vida, al borde de la muerte, verdad? Y ahí recuerdan que alguien les habló y tal vez solo para sí, para Dios, pueden arrepentirse y aceptarlo a Jesús. Y bueno, cabe al Señor la respuesta que le va a dar, o de otras maneras. Quien ha oído mucho el Evangelio, de pronto está fuera del camino y bueno, algo le pasa y en el último momento tal vez arregle sus cuentas con Dios, y no ha sido bautizado en las aguas. Bueno, cabe al Señor dar la respuesta. Yo eso no lo puedo dar. No sé si alguien tiene la capacidad para darlo o tiene alguna revelación para darlo, pero la palabra de Dios es esta.